Vamos a resolver el ejercicio 29, el cual nos pide hallar las corrientes de mallas en el circuito de la figura. Para resolver el problema vamos a arrancar por definir las corrientes de mallas y los potenciales. Tanto I1 como I2 lo vamos a definir en sentido horario y los potenciales los vamos a definir en el caso de las resistencias para cada malla en particular, siempre en concordancia con la circulación de la corriente, y el de las fuentes en función de cómo está definido en la propia fuente. Vamos a plantear la malla 1, entonces tenemos de un lado del igual la sumatoria de las fuentes de tensión que hay en esa malla. Tenemos la de 4 como una subida de tensión, la de 3 por I2 como una caída, con lo cual nos queda 4 menos 3 I2. Y del otro lado del igual ponemos la corriente de la malla que estamos planteando por la suma de las resistencias, que en este caso es 1 más 1, menos las corrientes de las mallas que comparte algún componente con I1, en este caso es solamente I2, por la resistencia que comparte ambas mallas, que vuelve a valer 1. De la misma forma planteamos la malla 2, entonces nos queda que la sumatoria de las fuentes en este caso es 3 por I2 menos 3. Y del otro lado del igual tenemos la corriente de la malla I2 por 1 más 2, que son las dos resistencias que están en esa malla, menos I1 por 1, que es la resistencia que comparten ambas mallas. Acomodamos un poco las ecuaciones, pasamos los términos que dependen de I2 del otro lado del igual, y entonces nos queda un sistema de 2 por 2 a resolver. Lo podemos resolver a través de despejar ecuaciones o podemos plantear un sistema matricial. Entonces nos queda un vector de tensiones, una matriz de resistencias, ya con el ajuste hecho producido por la fuente controlada por I2, y un vector de corrientes. Resolvemos y llegamos al resultado que queremos, en este caso, que la corriente I1 vale 3 A y la corriente I2 vale menos 1 A. Teniendo en cuenta que son las corrientes de malla y no las corrientes de los componentes. En algunos casos coincide con la corriente de los componentes, como ser la resistencia que está en serie con la fuente de 4, pero en otros casos no, como ser la resistencia de 1 que está en serie con la fuente controlada. En ese caso, la corriente de esa resistencia es la composición de I1 menos I2.